Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Carrieta y hoy vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de libros y vamos a hablar de fotógrafos, de arquitectos y diseñadores. Y comenzamos presentando estos tres libros. Este es el libro París de Robert Frank. Al mismo tiempo es el libro London, Wells, del mismo autor. Y terminaremos hablando de Robert Frank con Americans. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo coincide el libro de London de 1959 de Sergio Larraín. ¿Ok? Y como dice la colega Tatiana Hopper, tómense una taza de café, que comenzamos. París de 1950 es un libro de Robert Frank con el que empieza un viaje a través de pulir su visión para prepararse para dos proyectos que vienen. El siguiente va a ser London Wells y su máxima obra que es The Americans. Vamos a ver un poco. No voy a enseñar todo el libro porque si no, no pararíamos en horas de ver todo esto. Aunque yo sé que es fascinante estar viendo las fotografías. Ya hice una separación de estos libros. Los he visto mil y unas veces. Y tengo mi selección personal. Así es que, como digo, selección personal. Pero aquí veremos cómo déjame quitar guantes porque estaba dibujando hace un rato. Ok. El trabajo que vemos de Robert Frank aquí es un trabajo bien íntimo. Eh, Presenta fotografías tomadas en París en la década de los 50. Imágenes que exploran la vida de la capital francesa y nos muestran su habilidad para capturar momentos íntimos, como ya lo veremos a continuación. ¿No? Les digo que no me quiero gastar mucho tiempo en mostrar cada página y solo haré una selección de algunas fotos que a mí me llaman mucho la atención, como esta. Esta fotografía, si ustedes la ven aquí, él se nota que está haciendo, ¿no? Eh, y hay una cosa que quiero que observen las fotografías de Robert Frank, que es, él nunca participa de la escena, él siempre es un espectador. Aquí en la fila anterior que la separa este barandal podemos ver que captura en esencia la imagen del padre y la hija, quiero suponer que es esa, con la abuela supongo, que hacen un viaje en tren en París y se ve que hace mucho frío. Entonces él captura todos esos momentos, pero a mí lo que me gusta mucho de esta fotografía es como Frank ya sabe qué está haciendo. Tiene un plano de profundidad, tiene el plano medio donde está toda la acción y se asoma por estas dos cabezas y este barandal para hacernos esa toma subjetiva. Y como podemos ir viendo en el trabajo de Frank en el libro de París, hay cosas que son muy interesantes de él, pero él siempre es un espectador. Él nunca participa de la imagen, al menos en este, en este libro. Podemos verlo en esta fotografía. Es una fotografía preciosa, como es cómplice de la mirada de la chica que está aquí y de los tipos que observan, pero él afuera, viéndolos desde fuera. Para quien entiende cómo es esto de tomar gente y tomarla por sorpresa, sabe que hay lugares que son safe. Son lugares donde estás a salvo cuando tomas una fotografía. Y una vez cuando estás al lado que él no te ve. O como la que estábamos viendo, la del autobús, él sabe que ellos ya están adentro del autobús. Que no se van a bajar para reclamarles, les enseñé la fotografía.
Entonces, eh, él, Frank, tiene muy medidas esas cosas, sabe dónde está la oportunidad para tomar la fotografía. Y por ejemplo en esta foto, él está desde arriba, quizá él está en un autobús, ¿no? Que eso es lo que delimita este horizonte, esta línea aquí. Él está desde un lugar donde está él observando, él observa y desde ahí toma las fotografías. Sabe muy bien cómo hacer su trabajo, sabe cómo captar a los momentos, cómo tomarlos, la profundidad, la escena, el mood, el ambiente de las fotografías. Una vez más siendo espectador aquí con el niño. Y una de las cosas que me gusta mucho de Frank, y ya hablaremos de la influencia del diseño que él tiene, es que podrían parecer fotografías hasta fuera de balance. Esta, por ejemplo, si la ven en detalle, no tiene foco, no tiene el foco preciso, pero aún así la narrativa que captura es muy, muy buena. Esta del vendedor de flores, una vez más, siendo el espectador. Y hay muchas cosas muy interesantes de la fotografía de Frank. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el primer plano, la acción y la perspectiva que nos ayuda a crear esa dimensión, ese plano de profundidad que avienta a este plano donde está el vendedor de flores. Bueno, el trabajo de Frank en el libro de París es un trabajo que lo está preparando, que es el entrenamiento, es el previo a los dos cuerpos de trabajo que van a venir en los años posteriores. Como les decía, no, esta foto me gusta porque a pesar de que es muy uh, simple, muy y está tomando la espalda, que a mí personalmente no me gusta tomar las espaldas, está guardando una acción, ¿correcto? Aquí no sabemos si él se le va a acercar a la chica que está en el fondo de la fotografía, pero crea esa expectativa, una narrativa bastante interesante, captura al tipo sacando el dinero de su monedero o no sé qué sea, ¿no? Entonces, este libro es muy interesante si lo vemos como cuerpo de trabajo y que anteviene algo. Si lo vemos así solo, quizá, y lo pasamos así muy rápido, podemos decir que es un libro de fotos bastante simple. Para 1950, él se va a Londres a seguir tomando fotografías. Recordemos, Robin Frank es un suizo y aquí va a capturar la esencia de la capital londinense y nos va a enseñar una vez más sus hojas de contacto muy bien hechas. Nos va a enseñar una vez más qué es lo que ve. Con fotografías así geniales como esta, que me encanta, que es el mood de Londres. Y fotografía de niños. Entonces, hay fotos muy buenas. Y quiero que recuerden estas fotografías para cuando empecemos a ver el libro de Sergio Larraín. Porque a pesar de que son fotógrafos muy diferentes, son fotógrafos contemporáneos, pero que nunca se conocieron hasta donde tengo entendido. Y, por ejemplo, el ambiente que tiene esta fotografía, que captura perfectamente cómo es Londres, ¿no? La gente de Bombín caminando por las calles, el va y viene, el ritmo que tienen las fotografías de Robert Frank.
cómo sabe capturar bien la imagen. Siempre le juega al espectador. El espectro del trabajador, el empresario o el banquero, o como ustedes lo quieran ver, como ustedes quieran ver esa narrativa. Esta fotografía es preciosa del músico de jazz cargando con su cello. Y entonces, bueno, este libro quizá no tiene esa fortaleza porque como es el cuerpo de los trabajos, es el cuerpo de dos proyectos. Nos muestra a London Wells. Recordemos que Gales es un país mayormente minero. Entonces aquí se enfoca principalmente en la gente que trabaja en la minería. Entonces es un contraste bastante. Si le quisiéramos encontrar la lógica, mientras en la primera parte donde vemos Londres, vemos toda esa parte donde están los banqueros, la gente de las finanzas. Recordemos que Londres es un país que viene de posguerra, que se está recuperando y que está moviendo económicamente a Europa. Entonces podemos ver el espectro entre la pobreza de los mineros y la opulencia de la gente que vive en Londres. Ahora vamos a ver Americans. Ah, dejen darle un breve resumen a esto de London West. London West es una obra, como ya vieron, que recopila fotografías de Robert Frank tomadas en Londres y en Gales, casi todas en el 1950. Una de las cosas que tiene el libro de London Wells es que muestra la capacidad que tiene de observación Robert Frank para documentar la vida urbana y la vida rural. Ah, y esa es la antesala de lo que vamos a ver en el libro de Americans. Ah, el, eh, quiero ponernos un poco en antecedentes. Hay muchos libros, hay muchos videos para que ustedes puedan ver toda la colección de fotos que viven en este libro. Pero más allá de eso, la historia de Americans como libro, como publicación, es muy interesante porque Americans tiene un prólogo de Jack Kerouac. Jack Kerouac es uno de los escritores de la generación del beat. Y si tengo mi mostruario por aquí, les voy a leer algo de él, que no sé si lo tengo por aquí a la mano. La cosa es que el libro es tan poderoso que cuando ustedes imaginen esto, uh, ya tengo armado mi proyecto para abrir con París, ya tengo London Wells y voy a ver a Peggy Guggenheim y le pido que me ayude y que me dé una beca para este proyecto que se llama The Americans. Recordemos, estamos en los años 50. ¿Qué pasaba en los años 50 en los Estados Unidos? Bueno, pues entre muchas cosas que pasaba, es la época donde estaban muchos... El arte de Kandinsky, por ejemplo, estaba ahí resurgiendo. Había muchas tendencias. Había muchas... Pollock que estaba pintando. Había muchas cosas interesantes en las cuales la gente estaba interesada por el arte. Entonces, los Guggenheim le otorgan el dinero para este proyecto que creo que gastó 5 años Robert Frank viajando por muchas ciudades en los Estados Unidos y de los cuales ya veremos. Entonces, se ayudó de varias personas, ¿no? Que le ayudaran con el consejo de cómo llevar el libro a buen puerto, de cómo enseñar
algo diferente en los años 50, o sea, algo más revolucionario. Y, por ejemplo, como les decía, el prólogo es de Jack Kerouac. Y Jack Kerouac tiene una cita muy... Estoy buscando aquí. Déjenme la encuentro. Porque esto nos va a dar un marco para enseñarles de qué les estoy hablando. Y Jack Kerouac en el camino dice algo así. No había a dónde ir excepto a todas partes. Esta es una parte del camino, de su libro El Camino. Y él dice, porque la única gente que me interesa es la gente que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza, ni habla de lugares comunes, sino que arde. Jack Kerouac. Esta es una parte muy pequeña del libro. Y él hace aquí un prólogo muy interesante que, bueno, por ahí ya si lo quieren buscar lo pueden encontrar por ahí. Y entonces, una de las cosas muy interesantes, como les digo, hay libros que se dedican enteramente a hablar y a enseñarles que todas las fotos. Yo voy a hacer una recopilación porque es un cuerpo de trabajo muy grande. Y al mismo tiempo que se los voy a enseñar, les voy a ir platicando de una de las personas que lo oyó. Ya les platiqué de Jack Kerouac, de la generación Beat. Y mientras lo vemos, les voy a seguir contando la historia cuando Peggy Guggenheim le presta el dinero. a- le da la beca. Y el libro empieza con esta fotografía. Entonces imagínense cuando Peggy Guggenheim y su consejo ven esta foto donde la bandera americana está por encima de la gente. Y que el lenguaje aquí te está diciendo que es, primero siempre van a ser los Estados Unidos. La gente va a ir detrás. Y empieza así, ¿no? Entonces, el, el libro tiene un sistema que se llama el sistema Kuleshov. Kuleshov, déjenme checar esto, si lo estoy diciendo correctamente porque no quiero decirles una tontería. Sí, es el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov que se maneja en este libro es que esta imagen le va a hablar a la imagen que sigue. Y de esa manera van a hacer una relación de imágenes, ¿no? Entonces, la protesta, pues, la gente de color. Entonces yo les decía, cuando Peggy Guggenheim empezó a ver estas fotografías, ella empezó, y su consejo, su consejo directivo empezó a ver todo esto. Pensó que sí era una broma, los homosexuales. Esta foto es de un nivel de poder que tiene, que es la nani cuidando a la niña blanca. Eso es una cosa que Guggenheim quedó tan sorprendida y la gente del consejo que le dijeron a Robert Frank, ¿sabes qué? Toma tus fotografías y muchas gracias. Entonces, no fue bien tomado. Y encima, hay fotos que a mí me encantan, como esta fotografía, ¿no? Hay fotos que realmente uno no las entiende, sobre todo si tú... Tenemos que ir a contexto. El contexto es, tú piensas que eres una persona que vive en New York y ves esta fotografía que fue tomada en Las Vegas, ¿no? El inmigrante buscando su música en la rocola. Esta foto es maravillosa, que es
la portada del libro, son 4 fotografías en una. Entonces, ¿qué pasó? Que los puritanos de la fotografía de ese momento vieron cómo él fotografió la opulencia. Vieron un libro donde había fotografías como esta, donde el foco estaba mal tomado según ellos, donde no había un objetivo al centro, donde no había la composición clásica, donde no había un sujeto. ¿Correcto? Entonces dijeron, ese libro tiene muchas fallas técnicas, donde los héroes eran negros. Entonces, este libro no se publicó. No se publicó en los Estados Unidos cuando se les propuso. Y aquí es donde entra otro de los héroes y una de las reflexiones que yo hacía en el comparativo que voy a hacer con México es, entra uno de los primeros y más de las figuras que más ha influenciado al arte editorial y de fotografía en los Estados Unidos. Su nombre es Alex Brodovich. Alex Brodovich, migrante de Rusia, que vino a los Estados Unidos porque ya había estado en Londres, ya había estado en París y venía saliendo de la Unión Soviética, de Rusia, porque había peleado contra los bolcheviques, según entiendo, tuvo que dejar todo y venir para acá. Una de las cosas muy interesantes de Alexi es, él como director de arte estaba más influenciado acerca de cómo era el cuerpo de trabajo personal de los fotógrafos y de las diseñadoras, más que del portafolio que ellos pudieran presentar. Una de las cosas que él hizo es procurar ver el trabajo, el trabajo de los, el trabajo personal de cada fotógrafo para poder él trabajar con ellos. Como les decía, se dice que él fue el primer director de arte. No, supongo que no habrá sido así, pero así es como le decían. Tuvo una influencia significativa en la fotografía de la década de los 50 y 60 como director de arte para la revista Harper Bazaar. Promovió un estilo de diseño y de fotografía que era totalmente innovador y influyó en fotógrafos como Robert Frank, como Richard Avedon, como Irving Penn. Y los alentaba a explorar la narración visual, que esto es bien importante, la narrativa visual y la experimentación. Y lo que quiero decir, estos libros que estamos viendo y el que vamos a ver de London 1959 de Sergio Larraín, comparten un enfoque en la documentación de la vida cotidiana y la exploración de la sociedad de la década de los 50 y 60. Robert Frank en particular se desempeñó un papel bien importante en la fotografía documental de esa época. Y podemos que en la fotografía de calle. Ese estilo que tenía, que les decía, crudo, desenfocado, barridos, bien auténtico, influenció a otros fotógrafos. Eh, Alexi también contribuyó al cambio de la fotografía y el diseño gráfico de la década de los 50 y 60 y más adelante. O sea, uno ve las fotografías ahora en las revistas y se da cuenta que esas fotografías um, trabajan con el texto. Y ahora les voy a dar un ejemplo de lo que yo había escuchado de él. Um, y también ha influenciado la fotografía documental y el arte visual desde la época de los 50. Uh, cuando, cuando Alexi empezó a llamar a los fotógrafos traían sus fotografías
súper bien tomadas, con el objetivo al centro, ah, to- eh, totalmente llenas de la imagen. Entonces, una de las cosas que Alexi pedía era que trabajaran juntos él con su diseño tipográfico y su cuerpo de texto y la fotografía. Y a muchos fotógrafos eso no les parecía porque pues ellos llevaban la foto y querían que se reflejara la fotografía en todo su plano. Y la forma en que Alexi veía esto era todo un conjunto. La fotografía debe trabajar con, con el texto, con la tipografía. Y yo me recuerdo que yo no vi eso. O sea, si vemos la fotografía fotográfica, la fotografía photojournalist en México, por ejemplo, la fotografía está plasmada y sola y el texto vive del otro lado. Una de las cosas que pasó, y ahí Vicente Rojo tiene mucho que ver, es cómo en los suplementos culturales se empezó a involucrar la tipografía y la fotografía. Quiero enseñarles un poco y déjenme ver si lo subí. Um, quiero que vean un poco cómo es el diseño. Um, y que exploremos juntos cómo él llevaba. Si ven aquí hay muchas de las tapas de cómo funcionaba Harper's Bazaar. Y pueden ver aquí cómo utilizaba. Recuerden que estos son los años 50, ¿ok? Estos son los años 50 y esa es en la forma en que él diseñaba, que él llevaba este trabajo, ¿no? El tipo era un adelantado en su tiempo, era un fuera de serie. Era... y si ustedes ven este trabajo y después ven las fotos de Irving Payne o ven las fotos de Richard Avedon, pueden ver la influencia que existía allí, ¿no? Por eso a mí se me hace que es bien importante saber que en realidad en todo el diseño visual, y esto incluye la fotografía, tiene que haber diseño. Por eso existe la composición. Y yo veo muchas fotografías que están dominadas por que están influenciadas por la fotografía de journalist photo. Y, y son fotos que tratan de capturar el momento de lo que está sucediendo y no hay una atención al diseño, no hay una atención a la composición, al ritmo, al carácter, a lo que podamos crear y esto pasa porque no hay una educación, no hay una educación en los en, en los fotógrafos. El fotógrafo, y yo lo puedo ver en los diseñadores también mexicanos que están muy preocupados en cómo funciona el Photoshop, cómo funciona el Illustrator, cómo funcionan eh, el software, antes de ser en realidad diseñadores, de poder tener una narrativa interesante, una forma de comunicar sus ideas de una manera más dinámica.
estaba oyendo a este fotógrafo, eh, Pedro Valtierra, que es uno de los fotógrafos que fundó La Jornada y Claroscuro, no sé cómo se llama. Y, pues es un reportero de fotografía. Y yo no tengo nada contra ellos, ¿no? Yo conocía mucho, porque yo trabajé en Novedades Editores, y conocía muchos de estos tipos. Y, y era mucha gente que se hizo dentro de los laboratorios. Que se hizo dentro de los laboratorios. Por ejemplo, este Pedro Valtierra se hizo porque se consiguió una chamba dentro de los laboratorios de la presidencia en el gobierno de Echeverría, que no, no fue de Echeverría, fue uno de los presidentes de los años 70 o 80, ni recuerdo quién. Y bueno, pues ahí aprendió a revelar rollos, le habrán dado una cámara, le dijeron lánzate a sacar fotos y empezó a hacer fotos y pues tuvo mucha suerte porque en los años 70 y 60 en la Ciudad de México, que una cosa de la que carecemos es que no hay escuela, o sea, tú te haces en el oficio y pues ahí te vas puliendo poquito, ¿no? Y tu jefe, pues no esperes que tampoco tenga mucha experiencia, aunque debió haber, yo les digo, hasta estaba, hay, déjenme ver mis notas, pero hay grandes diseñadores, grandes diseñadores. Hubo arquitectos, como es el caso de Luis Barragán, que influenciaron en la fotografía y en el diseño. Está Lance Wyman, que fue el que diseñó la imaginería del metro y toda la imagen visual de las Olimpiadas de 1968. Está el arquitecto este que diseñó el Estadio Azteca, este Pedro Ramírez Vázquez. Mm, y hubo más gente, hubo más gente que ayudó. Pero el caso es en especial de Vicente Rojo es el más notable porque Vicente Rojo, que era un catalán, un español, que vino muy pequeño a la Ciudad de México, creo que tenía 17 años cuando llegó aquí, y también lo invitaron a trabajar a un taller y, y a un periódico, y ahí él solito se enseñó. Pero él ya venía con un bagaje de diseño, con un bagaje de pintura. Y eso es lo que lo ayudó, el tipo muy hábil con las manos. Y él es de los primeros que vino y involucró la tarea de que las fotografías y el diseño deben vivir juntos. Y lo pueden ver en los ejemplos que él tiene de los suplementos en las revistas culturales. Después se pasó a la imprenta Madero, donde se dedicó a hacer portadas para los libros. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Este es el libro del chileno Sergio Larraín. Sergio Larraín para mí es un referente de la fotografía latinoamericana. Más que latinoamericana porque él se hizo famoso por este libro de London de 1959. Y lo podemos ver en esta fotografía, ¿no? Esta fotografía ustedes pueden ver cómo pues, él se involucra con la gente. Esta fotografía es muy famosa porque fue a fotografiar a un mafioso a Italia. Pero bueno, nos vamos a concentrar en London Wells. Fíjense, esta fotografía, y esta fotografía me hace recordar mucho a Gabriela Iturbide con sus pájaros, ¿no? Recordemos que la Iturbide tiene una gran influencia, y eso casi no se habla, ¿no? De Joseph Kudelka y de
por supuesto, de sus maestros, ¿no? De Lola y de Manuel Álvarez Bravo. Bueno, la forma en que captura Londres Sergio Larraín es diferente. En el caso de Frank, de Robert Frank, él toma siempre las espaldas, porque él es un observador. Larraín es un participante, él trata de integrarse, él trata de estar dentro de la fotografía. Siempre la ataca de frente. Y, y nos vamos a dar cuenta que le encanta el detalle también. Pero él siempre participa en la fotografía. Vamos a ir rápido. Pueden ver estas fotos. Y no les digo que no también tiene cosas, pero las hace más interesantes. Por ejemplo, toda la gente que viene para acá y captura esta pose de la chica empujando la cadera. Y muy, muy interesante. O si va a ser, si va a capturar a un personaje, al sujeto, lo hace de esta forma. Entonces, el cuerpo de trabajo de este libro es muy, muy bueno. Como les digo, también es la misma cosa. Es más la narrativa que tener una foto que se vea en foco, que se vea bien tomada. No, aquí él está haciendo su trabajo de narrativa bien interesante y cuida sus composiciones. Por ejemplo, yo cuando vi esta fotografía, y él me está diciendo qué está haciendo. Él está pasando por este barrio donde no quiere que se den cuenta que las mujeres negras lo van a ver, y está tomando la fotografía tomada de su pecho, porque puedo ver aquí la solapa de su abrigo. Entonces él se ha de haber puesto la foto en el pecho y ha de haber disparado así de lado. Entonces, a mí, impresionante la forma en que Larraín describe Londres a partir de su... Esta fotografía es impresionantemente buena, pero impresionantemente buena. Yo cuando estuve en Londres quería hacer una foto que me fuera más o menos así, que si ustedes visitan mi página de Instagram podrán verla ahí. Yo la tomé desde arriba. También tomé muchas así. Y claro, es la influencia de Larraín y de Robert. Tomar en el metro también es una cosa que yo hago mucho, ¿no? La misma, pero integra, o sea, te pone una... No es nada más que saques la silueta, no es nada más que saques las sombras, es explorar y contar una narrativa de lo que está sucediendo. Esta foto es hermosa. Y bueno, Larraín el cuerpo de trabajo de Sergio Larraín es muy interesante, tiene muchas cosas muy interesantes. Déjenme les cuento rápido. Él, cuando hace este libro, pues él se proyecta, ¿no? Y entonces este libro es con ayuda del Concilio de Artes de Londres, le da el dinero para hacer el libro. Y con esto él regresa a Chile. Él vivió algunas cosas bastante fuertes para una familia, ¿no? El hermano se le muere al caerse de un caballo, y eso lo que hace es que él recapacite, que él venía de una familia de gente rica. Entonces él recapacita que tiene, que vive con muchos privilegios. Entonces él se va a estudiar medicina a los Estados Unidos, creo que fue a estudiar a Berkeley o a UCLA o USC, no sé en qué universidad estuvo, pero fue de este lado. Y ahí él descubre la fotografía, se compra su primera Leica, empieza a tomar fotos, se da cuenta que no quiere ser médico, regresa a Chile. Los papás le dicen, bueno, está bien, ¿por qué no te vienes con nosotros
a un viaje a Europa y te recapacitas y se fue a Italia y en Italia empezó a tomar más fotos. Entonces él se da cuenta que lo que quiere hacer es foto. Eh, Participa en varios proyectos, se hace miembro de la agencia Magnum. En Magnum le encargan un proyecto que es fotografiar a un mafioso, que por aquí está la foto. Toma las fotos y no le avisan que las fotos ya van a ser publicadas. No sé si es en live o no sé, o Paris Match, no sé qué. Entonces salen sus fotos y luego ya lo andan buscando porque lo quieren matar. Entonces esta es una de esas fotos. Él se regresa a Chile y en Chile, uh, déjenme ver si encuentro esas fotografías. En Chile él empieza a tomar fotografías bajo otra visión y encuentra que en Chile hay muchos niños abandonados y se monta en su tarea de fotografiar a los chicos y a los niños de Chile. Y son unas fotografías maravillosas. Pero lo más interesante de esto es el cuerpo de trabajo que consigue. Y entonces cómo impresiona a la gente de poder tener ese cuerpo de trabajo. A ver, se les enseño. Este cuerpo de trabajo, hay una donde están los niños durmiendo con unos perros que es más dura esa fotografía, más. Por ejemplo, está esta foto. Ustedes ven esa foto y wow, te arranca. Esta es una de esas que te digo. O sea, si no te conmueven esas imágenes, no eres humano. Hay una, no sé dónde está esa imagen, donde están los niños durmiendo con los perros, los niños fumando. No, esas unas imágenes realmente que te conmueven. Y de repente algo pasa dentro de la cabeza de la Rain que lo hace que abandone la fotografía. Coge todo su cuerpo de foto y lo quema. Lo bueno es que como ya había estado en Magnum, había mucho de su trabajo lo tenía Magnum. Y él era muy, muy amigo de Joseph Kudelka. Kudelka había comprado mucha fotografía de él y también, pues él es uno de los que salva que no se pierda el trabajo de la Ryan. Ok, en este momento hemos hablado de la fotografía de los años 50 a partir de Robert Frank y de Sergio Larraín. Hemos hablado de la influencia de Alexis uh, de Alexei Burdovich y cómo influenció a los fotógrafos americanos. Y cómo es que la escuela de diseño y de fotografía en los Estados Unidos de los años 50, ni siquiera estamos hablando de los 90, 80, no, estamos en los 50, funda una escuela y, y esa escuela ha dado frutos hasta nuestros días, ¿correcto? Ah, hay varias cosas que, por ejemplo, a mí me hacen pensar, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en México? Porque entre los años 40 y los años 60, entre los 40 y 50,
México era un lugar, bueno, era un lugar donde estábamos viendo la modernidad, sobre todo en los 50. Había muchas tendencias, ¿no? Estaban el nacionalismo, Vasconcelos había influenciado a muchos de los artistas en todas las áreas, en la música, en la literatura, en las artes visuales. Y en ese tiempo, uno de los fotógrafos que teníamos era Manuel Álvarez Bravo, que fue uno de los fotógrafos más influyentes en México y que capturó la vida cotidiana y la cultura mexicana. Amigo del francés uh, Henri Cartier-Bresson y de otros fotógrafos. De hecho, él fue un semillero de conocimiento. Tina Modotti vino a verlo y se quedó. Weston vino también y tomaron fotografías y se influenciaron de México. Entonces todo parecía que iba a haber una escuela muy grande de fotografía, pero algo pasó. Según lo que yo sé y lo que yo he leído, por ejemplo, yo sé que Manuel Álvarez Bravo se casó con Lola Álvarez Bravo, pero si nos sentamos en las fotografías, o sea, como artista, eh, si vemos la fotografía de Manuel Álvarez Bravo, es genial toda es genial, ¿correcto? Y si nos centramos a ver la fotografía de Lola Álvarez, se puede ver la influencia, se puede ver mucho la influencia. Pero lo que es muy gracioso de esto es que en algunas pláticas que hizo Lola Álvarez, decía que Manuel no la dejaba hacer. La dejaba en el laboratorio y tú revelas, pero no le enseñaba, no le daba una cámara. De hecho, dicen que la cámara que Lola pudo tener no fue porque Manuel se la dio, sino porque Tina Modi se la dio. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que algo pasaba a la hora de transmitir los conocimientos. En una entrevista que he visto un par de entrevistas que le hacen a Graciela Iturbide. Y ella cuenta siempre la misma historia acerca de que ella le pregunta cómo sacar una buena fotografía a Álvarez Bravo. Y Álvarez Bravo le contesta que coja la cajita y que dentro de la cajita vienen las instrucciones, que siga las instrucciones. Entonces, no sé, Graciela te lo cuenta como que pues era la forma en que él te enseñaba, pero yo no creo que esa era la forma. Y esto repercute en cómo hemos aprendido fotografía en México. Si bien, déjeme checar ese dato porque lo tengo por aquí anotado, creo que fue en 1960, cuando la Ibero propone, fue en el 68 cuando la Ibero propone hacer la licenciatura en diseño. Y esto a partir de este personaje, Lance Wyman. Que miren, yo cuando estaba estudiando diseño, había un odio contra este personaje
porque decían que, primero, tienen que imaginarse el contexto. Son las finales de la década de los 60. No hay lo que se conoce como una carrera de diseño. Está Vicente Rojo por ahí en la editorial Madero y muy pocos diseñadores realmente, ¿no? O sea, es más, no había diseñadores, se les decía tipógrafos, maquetistas. Y viene este tipo de New York que ya tenía un estudio de diseño y se le encarga el desarrollo de la iconografía del metro de la Ciudad de México y toda la imaginería para la Olimpiada de México 68. Quien estaba a cargo del proyecto era Pedro Ramírez Vázquez. Y había otro arquitecto que no me acuerdo, no puedo recordar su nombre. Déjenme ver si me recuerdo. Ah, ¿Cómo se llamaba este tipo? Estoy buscándolo, ¿eh? A ver si me lo encuentro. No creo que lo encuentre porque no. Bueno, era del equipo de Ramírez Vázquez. Que él es el que dice que él diseñó el logo de México 68, que ya lo teníamos resuelto cuando llegó Wyman y pues se lo adueñó. Pero decían que, primero, que ni hablaba español. Entonces no había una forma de comunicarse con los otros diseñadores. Y luego que todas las ideas pues él se las apropiaba. Que el logo de México 68 ya estaba diseñado y él vino y solo le puso los aros olímpicos encima del 68 o de México 68 y se lo adueñó. Pero que los trazos iniciales corresponden a este otro. Y el dilema ha estado ahí por mucho tiempo. Ah, estoy tratando de ver si lo encuentro. Ya sé cómo se llama. Se llama Eduardo Terrazas. Eduardo Terrazas es un diseñador mexicano que ha sido reconocido por su contribución en el diseño gráfico de los Juegos Olímpicos de 1968, como les decía. Fue el parte del equipo de diseño de la creación de los patrones geométricos utilizados en la iconografía de los Juegos Olímpicos. Y pues, ha diseñado textiles y pues muchas cosas, ¿no? La discusión sobre la autoría del logotipo de los Juegos Olímpicos de 1968 se ha centrado en que si fue un esfuerzo colaborativo entre tres creadores, como les digo, son Wyman, Ramírez Vázquez y Terrazas, pero yo he visto videos donde Terrazas lo dice, ¿no? Sí, pues este cabrón ni siquiera hablaba español, o sea, no se puede ni comunicar con nosotros y vino y hizo esto y se lo adueñó, pero yo ya lo tenía, es más, los sketches yo los he guardado y yo tengo todas las referencias, entonces durante muchos años eh, esa discusión se ha centrado. Y bueno, pues yo soy muy localista y yo prefiero creerle a Terrazas que creerle a Wyman, ¿correcto? Y bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Quiénes estaban tomando fotografías en los años 50? Ya platiqué un poco sobre los Álvarez Bravo, ¿no? Manuel y Lola y su protegida, que fue muy protegida de Manuel Álvarez Bravo, está Graciela Iturbide. Pero hubo otros actores en escena y les quiero platicar de ellos. Y cómo se centraron las cosas, excepto en dos desde los fotógrafos de los que voy a hablar, se salían un poquito del esquema, pero casi todos eran fotógrafos
de, de photojournalist, ¿no? El primero es Héctor García, Cobo. Héctor García Cobo, que fue, pues, yo creo que Cobo le entró a todo lo que le pudieron poner de fotografía. Se fue a vivir a New York, estuvo viviendo en New York, y entonces pues viene con las ciudades de New York. Él influyó mucho en la forma en que se documentaban los acontecimientos. Y pues también ayudó mucho en cómo la fotografía debe trabajar con el texto. En los mismos años 50 estaba Enrique Metenides. Y él era más un fotoperiodista que estaba especializado en la nota roja, en la nota amarillista. Sí tuvo un estilo muy impactante, pero era la foto dura, cruda, ¿no? En el campo de la fotografía documental tenemos a Mariana Jampolsky, que es pues una alumna de Lola Álvarez y de Manuel, y que, pues, digo, yo no tengo nada contra estos fotógrafos, pero al final es, pues, de quién nos estamos influyendo. Y la Jampolsky, a mí me parece que hacía, o sea, si vemos la fotografía de Lola Álvarez, vemos la fotografía de Manuel y estoy buscando la de la Jampolsky. Mariana Jampolsky. O sea, es esta fotografía, la pueden ver ahí en detalle, contra esta fotografía, contra esta fotografía y contra esta fotografía. Y estamos hablando que Gabriela Iturbide empezó a hacer fotografía en los años 60, a los finales de los años 60. Y que en 20 años la fotografía era casi la misma. Porque si recordamos los libros de Robert Frank, entre el 55 y el 50, la evolución de la fotografía de Robert Frank es grandísima. ¿Ok? Ahora, hay fotógrafos en los que me quiero parar, ¿no? Y que es, en el caso de Nacho López, que él es un fotógrafo más documental y digamos que era un fotógrafo, lo podríamos entender como un fotógrafo callejero, pero era un fotógrafo que tenía más creatividad, ¿no? A mí me causa mucha gracia porque él es de los primeros que empezó a hacer happenings en México, cuando eso ni existía, ese concepto ni existía, ¿no? Tipo bien pinche provocador, era... eh, se contrató un tipo que andaba paseando un maniquí de una mujer y que la llevaba con él por todos lados. Entonces toda la gente se le quedaba viendo las piernas y el busto del maniquí. Entonces se le sacaba fotos por todos lados de eso. Pero yo creo que una de las más provocadoras es que se contrató a esta tipa que podemos ver aquí. Una tipa con una cinturita, una falda súper apretada y la hacía que pasara entre los tipos, ¿no? O sea, el ejercicio ahora pues está súper copiado. Entonces él sacaba las fotografías, estos tipos ni cuenta se daban, ¿no? Entonces sacó varias fotografías de la chica y todos estos tipos chiflándole y diciéndole cosas. Entonces, creo que entre todos los fotógrafos, Héctor García y Nacho López zafan de ahí, ¿no? Bueno, y hay uno más que es Hugo Bremer. Él era alemán y se nacionalizó mexicano, pero
son los tipos que, con Lola Álvarez, que empezaron el collage a gran escala, influenciados por David Alfaro Siqueiros. Entonces, quiero hablarles de alguien más. Ya hablamos de un arquitecto que es Pedro Ramírez Vázquez, pero quiero hablarles de alguien que realmente influenció a la fotografía mexicana, que es el arquitecto Luis Barragán. Ah, Luis Barragán ese es el tipo de arquitecto que estaba más enfocado en hacer negocio, pero que tenía una visión muy clara de lo que quería. Ah, yo creo que en mi caso Barragán para mí contribuyó en la forma en que para hablar de Barragán tenemos que entender esos edificios, ¿no? Ese es un tipo que se fue a Francia. Él de hecho no era arquitecto, era un ingeniero, porque no había la carrera de arquitectura en Guadalajara, que creo que él es de Guadalajara, era de Guadalajara, entonces estudió arquitectura, pero se fue muy joven a París y ahí conoció la escena de la arquitectura y conoció a Courvoisier y viajó por Europa y se estuvo un tiempo en Granada y si han estado en Granada y han visto los edificios con la influencia árabe. Los edificios tienen una fuentecita, tienen un espacio amplio, uh, las caballerizas, el agua siempre corre. Entonces él se trajo esa reminiscencia y empezó a utilizar la luz de una manera muy especial. Que hubiera cuartos llenos de luz, que la geometría te llevara y te organizara en un ritmo, que las líneas guías te condujeran por pasillos, por paredes. Entonces, Luis Barragán destaca en un enfoque único de la arquitectura que, como les decía, incluye el uso del color. Y de colores bien vibrantes. Si han visto su arquitectura se dan cuenta de eso, de la manipulación de la luz y para crear espacios que te comuniquen emociones. Y todo esto influyó en la fotografía. Los fotógrafos que ya mencionamos antes encontraron inspiración en la arquitectura de Barragán para explorar nuevas formas de capturar la belleza y la atmósfera de todas sus obras. Pero no todos. O sea, son muy poquitos de los que yo te puedo hablar. Entonces, ¿por qué me tiro todo este rollo? Pues yo me tiro todo este rollo porque yo veo la fotografía del año 2023 que estamos haciendo en México. Primero, y no tiene una identidad, no hay una escuela. Y todos los referentes de fotografía que hemos tenido nos los pasamos por las armas. Es más importante saber que conocemos a Henri Cartier-Bresson, a Vivian Mayer, a todos los fotógrafos de moda, que conocer a nuestros fotógrafos y lo que hicieron y cómo lo hicieron, de conocer a nuestras influencias como los pintores, como los escultores, como Vicente Rojo, como Luis Barragán, como Pedro Ramírez, como Wyman, como Alexi, como todos los fotografías. No nos los pasamos por alto.
Y te estoy hablando que es la influencia, es la escuela de los años 50 que no se refleja ni en la fotografía ni en la pintura, y en casos muy muy específicos del arte visual en la Ciudad de México. Y creo que tenemos que voltear atrás para volvernos a encontrar y tener una nueva propuesta. Y bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video.